Diariamente, los medios noticiosos nos informan de hechos sumamente tristes, dramáticos. Cada día aparecen en los titulares de esos medios el asesinato de una madre a su hijo o a sus hijos, el esposo que quita la vida a la esposa, la persona que sale a la calle, el asaltante, el ladrón, que le quita también la vida a alguien por un celular, por cualquier cosa que es sin valor. Por otra parte, también vemos diariamente noticias que no son tan dramáticas, pero que causan mucho dolor a las personas que tienen que sufrirlas. Se trata de ese esposo o esposa que abandona a su compañero por infidelidad, de ese padre o madre que se olvida de sus hijos y los deja en manos de un familiar o de cualquier persona o los deja solos. El funcionario público que levanta un expediente contra su compañero de trabajo porque no aceptó el soborno o la invitación al soborno que le hacía. El juez que dicta una sentencia injusta en contra de una persona. Tanto los hechos desastrosos, desgarradores, como aquellos que no lo son tanto en términos del impacto por la muerte, etc. Ambos, repito, hay una repetición, hay una constante, y es que en unos y en otros falta un ingrediente y en unos y en otros está presente un ingrediente. El ingrediente faltante es el amor, y ese fue un componente que Dios puso en la naturaleza del ser humano. Ese componente es parte del diseño de Dios para cada criatura. El componente que falta es la maldad, y ese sí no estaba en el diseño de Dios. Ese ingrediente llegó porque el ser humano, a causa de su desobediencia, arrastró esta consecuencia tan funesta, tan dolorosa, que es la maldad y sus consecuencias. De manera que cuando nosotros vemos lo que ocurre en otros y en nosotros en cuanto a el dolor que producimos, el desgarramiento que producimos o que nos es producido, estamos hablando de, por una parte, ausencia del componente que daba sentido a la relación interpersonal, a la relación del hombre consigo mismo y a la relación del hombre con Dios, con su prójimo, y aquel que aparece y es lo que complica la relación o nuestras relaciones, porque para miles de personas el amor se ha paralizado, el amor se ha estancado, el amor ha degenerado, el amor ha desaparecido de sus vidas. En la medida en que aumente la maldad, entonces disminuye el amor. Con esto introducimos el tema que vamos a estudiar, que es: por el aumento de la maldad, el amor se enfriará. Regresamos de inmediato. El pecado, como dije hace un rato, ha traído el que nosotros llenemos nuestros corazones de maldad, y esto haya producido seres humanos individualistas. Voy a leer una cita de alguien que se llama Rob Wapner, quien dijo esto
y mientras lo decía, se siente en él el lamento de lo que el individualismo ha traído a nuestras vidas a consecuencia del pecado. Él dijo, nadie nos dijo que el precio del individualismo es la pérdida del sentido de comunidad, el colapso del respeto entre generaciones y el incremento de la fragilidad del vínculo matrimonial. Él está mencionando 3 áreas que han sido afectadas directamente a consecuencia del pecado que ha traído el que nosotros nos volvamos en personas muy, pero muy individualistas, muy centradas en nosotros mismos, muy en búsqueda de nuestros propios intereses. ¿Qué es lo que esta cita, este comentario, nos está diciendo en términos amplios? En primer lugar, que la riqueza de lo que es ser familia, ser vecinos, ser amigos, ser conciudadanos, nos fue arrancada a consecuencia de esa centralización en la propia personalidad. Este señor está diciendo que el individualismo también nos arrancó esa retroalimentación y ese desarrollo que debe haber entre generaciones, entre los padres y los hijos. Y nos ha llevado a un punto donde de una generación a otra se levanta una enemistad, un rechazo. Se levanta una especie de muro que no permite que haya el intercambio que Dios estableció desde el principio, de forma que los mayores les demos a los menores las riquezas de lo que es la vida en comunidad, de lo que debe ser el respeto mutuo, de lo que debe ser el aprendizaje de principios, de valores, de lo que debe ser recibir de unos y recibir de otros esa riqueza colocada por Dios cuando nos hizo, cosa, repito, que nos ha sido arrancada porque ha subido la maldad y ha disminuido el amor. Otro de los aspectos que él nos está diciendo es que el individualismo ha deshecho la relación matrimonial, la ha vuelto frágil, puede romperse por cualquier cosa. No hay capacidad de mantener, de hacer durable la relación matrimonial porque el individualismo hace ver al cónyuge como alguien que se levanta, como alguien que es un obstáculo para lograr las metas, como alguien que no facilita la felicidad propia, porque se está pensando en términos personales, no se está pensando en el matrimonio como una relación de unidad que debe ser complementada el uno por el otro. Este comentario que nos dibuja estos 3 aspectos, que nos describe, nos menciona lo que está pasando, debemos tomarlo en cuenta por muchas razones, pero la principal, y de ahí quiero partir, es que antes de que esto desembocara, llegara a lo que estamos viviendo, el Señor Jesús advirtió, anunció que todo esto iba a ocurrir. Lo hizo justamente la última semana de su ministerio, unos días antes de que fuera apresado, de que fuera llevado ante Pilato y recibiera el decreto de morir crucificado. En una reunión muy íntima, muy especial, el Señor habla con sus discípulos a raíz de ciertas preguntas que ellos le hicieron. Y el Señor empieza a dar algunos elementos que ellos debían tomar como puntos de referencia para cambios que iban a estar sucediendo, se iban a producir en un futuro lejano. El Señor habló de ese futuro lejano como el fin de los días, el fin de los tiempos. Y entonces en esa reunión, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 24, versículo 12, el Señor le dice a ellos, hablándole de estos comportamientos y señales y situaciones que se iban a producir muy difíciles en la tierra, el Señor le dijo a ellos, y a causa del aumento de la maldad, el amor se enfriará. Versículo 12, dice el Señor, 24:12, dice,
y debido al aumento de la iniquidad, la maldad en grado sumo, el amor de muchos se enfriará. Y cuando Cristo dice el amor de muchos se enfriará, está hablando de aspectos específicos. En primer lugar, la generalización. Muchas personas iban a sufrir de esto. En muchas personas el amor se enfriaría, como decíamos hace un rato. Hace un rato decíamos el amor disminuiría, el amor se volvería escaso, el amor se paralizaría, no habría expresión de amor genuino en las relaciones interpersonales. Quiero que veamos estos aspectos que están incluidos, que son parte del significado de esta declaración del Señor. La primera es, Él dijo, fijemos nuestra atención en la palabra enfriará. Perdón, si algo se enfría es porque pasa por un proceso por medio del cual la temperatura que se aplica va quitando la temperatura natural que tiene la persona o el objeto. El Señor está diciendo que por causa de la maldad, el amor se enfriaría, el calor natural del amor se extinguiría, perdería su temperatura natural. En segundo lugar, el Señor está diciendo, al usar esta comparación, quería advertir, quería anunciar que el amor perdería la temperatura que le corresponde, esa que Dios ha dado, esa calidez, esa ternura que envuelve una relación, padre, madre, hijos, hermanos, vecinos, familiares, amigos, la relación que debe caracterizar, ese ingrediente que debe caracterizar nuestras relaciones, estaría en un estado donde no se sentiría porque no se expresaría en la forma en que Él lo quería, en la forma en que el Señor lo hizo. Dejaría el amor de tener las cualidades que lo caracterizan. Dejaría el amor de ser el vínculo de la unidad. Dejaría el amor de ser expresado de tal forma que ayudara al otro en su crecimiento personal, que diera al otro la señal de que era valorado o es valorado, de que es importante para el otro. En tercer lugar, cuando el Señor habla de que el amor se enfriaría, estaba hablando de que la naturaleza del amor sería destruida justamente por ese proceso destructor que se llama la maldad o la iniquidad. Y en cuarto lugar, el Señor dijo, cuando dice el amor se enfriará, estaba el Señor alertando que en algún momento las cosas se deteriorarían tanto que los seres humanos no seríamos capaces de tener un amor a temperatura divina, sino un amor enfriado, y ese amor enfriado sería consecuencia del individualismo exagerado en primer lugar, la centralización del yo, la alimentación del yo, segundo, al incremento de la maldad y segundo, a un amor que moriría por el frío, por la sensación de frialdad que el resto, los otros, el prójimo, estaría estableciendo en esa relación. El Señor nos enseña que si el amor, si nosotros no nos amamos con el amor que Él nos ha dado, si nosotros no permitimos que el propósito del amor en nuestras vidas se establezca de la forma correcta y ese amor pierde su calidad, pierde su temperatura, entonces ese amor está enfermo. Y a consecuencia de ese amor enfermo, nosotros, el resultado es que damos un amor enfermo. En la condición en que está nuestra alma, sedienta o agobiada, o totalmente desnaturalizada a consecuencia del enfriamiento del amor, en esa misma manera nosotros extendemos el amor a los demás. Vamos a hacer una pausa para continuar con estas palabras del Señor. Recuerde, a causa del
aumento de la maldad, el amor se enfriará. Para nosotros poder vernos, ver cómo nuestro amor se ha degenerado, tenemos que partir de un marco de referencia que sea estable, es decir, que no pierda o no haya perdido sus características, las características del amor, que no muera, que no sufra ese amor, que no pierda su naturaleza intrínseca. Y ese amor, el único amor así, es el amor de Dios. Justamente el que nos dio el amor permanece con amor, sin enfermedad, sin fractura, sin sequedad. El amor de Dios no se enfría, para usar las palabras del Señor. Por lo tanto, vamos a ver 3 características, cualidades, facultades de Dios. La primera de ellas es el amor. Dice la palabra de Dios, Dios es amor. Dios es amor. Su naturaleza es amor. Y ese amor de Dios tiene también cualidades. No las podemos ver todas, pero vamos a ver 3 que son muy importantes. Número 1, su amor es eterno. El amor de Dios es eterno. Siendo Dios persona infinita, eterna, siendo Dios el que no cambia, el que no desnaturaliza su persona, entonces podemos comprender que porque Él es Dios de amor, su amor permanece, su amor es eterno, su amor no cambia. Le dijo el Señor al profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Era un mensaje que debía pasar el profeta a Israel. Pero esas palabras son palabras que salen de la boca de Dios y tienen que ver con cada ser humano que Él ha creado. Cada persona que ha sido creada por Dios ha sido amada desde la eternidad, porque esa es la naturaleza de Dios. En segundo lugar, o una segunda cualidad del amor de Dios, es que es un amor perdonador, un amor que no retiene la ofensa. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El amor de Dios tiene el poder de perdonar. Por eso Dios perdona. Aunque nosotros continuamente estamos ofendiéndolo, y aunque continuamente estamos rompiendo sus leyes, no haciendo caso a su palabra, mostrándonos rebeldes, Dios perdona. Y perdona porque cuando Él escucha a alguien reconocer, a alguien que ha ofendido a Dios, reconocer su ofensa, cuando Dios escucha un corazón arrepentido, Dios perdona. Y dice, yo no me voy a acordar de lo que me hiciste. Así que el perdón de Dios es un perdón amplio, vasto, no tiene límites y Él olvida la ofensa o las ofensas que le hemos hecho. En tercer lugar, ese amor del Dios eterno, el Dios que es amor, es un amor que no puede ser medido. Es un amor inmensurable. Por eso Juan 3:16 dice, tratando de recoger este concepto, esta verdad, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay forma de decir Dios amó al mundo en tal cantidad o proporción, simplemente es de tal manera, de tal forma que expresa la inmensidad de su amor, enviando a su Hijo a morir por nosotros, tomando nuestro lugar, porque quiere perdonar nuestras vidas y encauzarnos a lo que es su plan de salvación. Así que el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es perdonador y el amor de Dios es inmensurable. Estas 3 cualidades del amor las necesitamos para luego ver
nuestra calidad de amor. Porque, repito, Él fue el que nos hizo, y ahí vamos a entrar de inmediato. Dios es creador, ese es otro de sus atributos. Dios es el creador de todo. Nada ha sido hecho sin Dios. Cuando Dios nos hizo, nos regaló. Eso es parte de su amor, de su misericordia. Eso es parte de su soberanía, que no acabamos de entender. Esa magnitud del amor de Dios, de sus planes perfectos. Cuando nos hizo, nos regaló su imagen. Lo puede usted leer, como siempre referimos, en Génesis capítulo 3, donde dice que Dios nos regaló su imagen, nos hizo a su semejanza. Y eso quiere decir que puso en nosotros facultades divinas. Dios puso en nosotros justamente la capacidad de amar. Dios puso en nosotros la capacidad de perdonar. Dios puso en nosotros la capacidad de ser compasivos, misericordiosos, benignos. Todas esas facultades que son de Dios, Él nos las regaló. Así que el Creador colocó en nosotros la capacidad de amar. No nos hizo sin esto. Este componente es parte esencial de nuestras vidas. Por cuanto Él nos dio su imagen, también nos dio esta capacidad para amar y esta inmensidad dentro de nuestros corazones de poder amar de una forma que nunca será como la manera en que Dios lo hace, porque Él es perfecto en su amor, pero sí nos dio esto para que pudiéramos. El amor permite la sanidad para que pudiéramos mantenernos sanos, pudiéramos mantenernos libres, pudiéramos mantenernos dando, edificando, ayudando a los demás. El tercer elemento o facultad o atributo de Dios que quiero mencionar es que Dios es la fuente del amor. La Biblia dice en 1 Juan 4:17, el amor es de Dios, el amor le pertenece a Dios. Usted y yo no nos inventamos el amor. Ningún ser humano puede inventar el amor, puede creer el amor. Esta emoción pura, este afecto puro, este afecto sale de Dios. En su parte esencial fue dada al ser humano en la misma manera en que Dios es puro, así puso ese amor puro. Y entonces, puesto que Él es la fuente del amor, es el dueño del amor, es el origen del amor, cuando nos creó, colocó ese amor en nosotros. Dios quiere que de esas cualidades que Él ha puesto en nosotros, Él quiere que nosotros podamos comprender, porque así nos hizo con la sabiduría para comprender, que Él tiene atributos especiales y que Él nos ha dado esos atributos. Entonces quiero repasar, Dios es amor, el amor es de Dios, Dios es creador, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es perdonador, el amor de Dios es un amor inmenso, no se puede medir, comparar, simplemente nos envuelve, nos sobrecoge, nos abraza. Ese amor, Él quiere que nosotros sepamos que Él puso de ese amor en nosotros y quiere que revisemos nuestro amor. Porque donde estamos viviendo ahora, en este punto de la historia, este momento avisado por Jesucristo, donde el amor se deteriora, donde el amor se enfría, donde el amor no está presente, o donde está presente pero de manera enferma o enfermiza, Dios quiere que nosotros veamos que esto que nos ha dado no es para ser perdido, lanzado a la basura, sino para nosotros vivir de tal manera que nuestra integridad física y espiritual pueda ser sanada por el poder sanador del amor. ¿Cómo fue que Dios estructuró en nosotros el amor? ¿Cómo fue que Él puso en nosotros la manera en que lo hizo, lo ordenó, para que este amor fuera sanador, funcional, libertador? En primer lugar, nosotros fuimos creados para amar a Dios y tener comunión con Él. La palabra dice claramente que nosotros fuimos hechos para amar a Dios. Nos manda a amar a Dios con toda nuestra alma, mente
con todas nuestras fuerzas. El Dios eterno, por el amor poderoso que puso en nosotros, quiere que lo amemos de esa manera. El ser humano fue diseñado por Dios para amar a Dios. Y justamente esta carencia, y ahorita la vamos a ver, este no amar a Dios es resultado de la desobediencia y el pecado. En segundo lugar, la manera en que Dios colocó el amor en nosotros es para que amándolo a Él y recibiendo del amor, podamos amarnos a nosotros mismos. Y es que la vida tiene un valor. Dios quiere que nosotros valoremos, amemos el privilegio, entendamos el privilegio de tener una vida que fue orquestada, diseñada, planeada con amor, por amor, y ha sido colocada, nos ha sido dada. Dios quiere que nosotros sepamos valorar que el haber recibido la vida es algo que dignifica, algo que hace honroso al ser humano. Podemos amarnos entendiendo esto, el valor, la dignidad, la santidad, el privilegio de la vida. En tercer lugar, Dios nos dio amor y nos capacitó para amar a los demás como a nosotros mismos. No se puede amar al otro si no nos aprendemos a amar a nosotros. Y no podemos aprendernos a amar a nosotros si no aprendemos a amar a Dios. Esta es la jerarquía que Dios puso. Esta es la manera en que funcionan las cosas. Al nosotros no hacerlo de esa forma, hay vacíos, hay carencias, hay necesidades que no se suplen, porque el alma y el espíritu, la parte espiritual nuestra, de nuestro ser, y el cuerpo, que es un reflejo de eso que el alma está sintiendo en su forma de expresión, no están a la altura del amor que Dios quiere. Ahora, yo quiero que nosotros veamos de forma práctica lo que el amor así diseñado y colocado en nosotros, debe producir. En primer lugar, la Biblia dice claramente que el amor no guarda rencor al que hiere, sino que es capaz de perdonar, así como Dios perdona. Y esto quiere decir que el amor puesto por Dios en nosotros es amor perdonador. El perdonar no es un asunto que nos fue quitado, que no tenemos la competencia para hacerlo, que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para perdonar, porque Dios nos dio el amor para perdonar. Así como Él nos perdona, nosotros tenemos el bagaje, tenemos allí lo necesario para poder amar y perdonar. El amor puesto es amor perdonador. En segundo lugar, el amor que Dios nos ha dado es un amor que puede amar aún a pesar de las circunstancias. De circunstancias que llegan, que pueden enfriar, que pueden lesionar, que pueden herir, que pueden ofender. El amor ama más allá de las circunstancias. El amor que Dios puso en nosotros no es circunstancial. El amor que Dios puso en nosotros no da si recibe. No se acaba si el otro acabó o no nos ama, sino que el amor de Dios va más allá, siempre en mayor abundancia para dar, aunque no se reciba. En tercer lugar, el amor que Dios nos da no busca su propio bien, no busca sus propios intereses. El amor que Dios nos da siempre nos mueve o nos debe mover a suplir al otro, aun cuando no recibamos del otro. El amor no es egoísta. El amor dado por Dios no es individualista. No existe eso dentro del diseño de Dios. Por lo tanto, el amor que Dios nos ha dado no hace nada indebido en contra de los demás. No busca dañar, no disfruta dañando, no disfruta planeando cómo hacer daño, cómo evitar, cómo impedir, cómo poner un obstáculo al otro para que sufra, qué quitarle para que sufra, qué quitarle para herirlo. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es amor
que está dispuesto y a disposición para poder buscar el interés del otro, para tratar de ayudar al otro, para querer de corazón que el otro reciba, que el otro crezca, que el otro tenga aquello que anhela su corazón dentro de lo que es la voluntad de Dios. Así que el amor que Dios nos da, el que no hace nada indebido, es un amor benigno y un amor compasivo. Quiero terminar diciendo que el amor que Dios nos da es un amor que lo soporta todo. Y eso nos habla de que se alimenta ese amor con la fuerza que Dios nos da. A veces las cosas de la vida nos debilitan y nuestro amor sufre. A veces le preguntamos a una persona, ¿tú amas a tu cónyuge, tú amas a tus padres? Y las personas responden, ahora mismo no estoy seguro o segura. El amor se ha debilitado, ha sufrido dolor. Sin embargo, Dios dice que cuando nos alimentamos con el amor de Él, ese amor trae tal fuerza a nuestras vidas que podemos amar aún cuando creemos que nuestras fuerzas se han terminado, porque puede soportar. Y ese amor todo lo cree, dice la palabra, y todo lo espera. Es un amor paciente, un amor que tiene paciencia, un amor que deja pasar ciertas cosas, un amor que cuando entiende que ha sido lesionado puede esperar el momento propicio para sentarse, hablar, confrontar, hacerlo en amor. Ese amor viene de Dios. Ese es el amor que Dios nos ha dado. Por cuanto Él hace lo mismo con nosotros, nos ha capacitado para hacer nosotros lo mismo con los demás. Hacemos otra pausa y veremos en el próximo segmento cómo este amor es tan distante de nuestro amor. Si nosotros observamos estos componentes del amor que Dios nos ha dado, ese amor, repito, que recibimos de Dios, que estaba y está dentro del diseño hecho por Él, tenemos que reconocer que nosotros no amamos así. Nosotros no amamos así porque no siempre perdonamos a los que nos ofenden. No amamos así porque la ofensa enfría nuestro amor o porque otros intereses nuestros cambian y ya no amamos de la misma manera. Nosotros no siempre soportamos, no siempre buscamos las fuerzas en Dios, no siempre nuestro amor es benigno. Tenemos que reconocer que nuestro amor dista mucho de este amor que Dios nos ha dado. Por lo tanto, si el amor que Dios nos dio viene de Él, por cuanto Él es la fuente del amor, y Él nos dio esas cualidades, tenemos esto dentro de la estructura más profunda de nuestro ser, ¿qué es lo que ocurre que no podemos amar así? Evidentemente, todo parte de aquel momento en que el hombre eligió amarse más a sí mismo que amar a Dios. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta, o Dios nos enseña claramente, una y otra vez, y cuando Cristo viene a la tierra nos lo repite muchas veces, que para Dios amarlo significa obedecerlo. Que cuando Dios nos pide amarlo, está hablando de que nosotros tengamos tal confianza en Él, que aquello que Él nos dice, nosotros lo hagamos. Que en amor surja nuestra obediencia. No por obligación, sino de forma espontánea, al ver que Dios nos ama, al ver que Dios regala cada una de sus bondades a nuestras vidas, al ver que Dios solo quiere nuestro bien, ha planeado nuestro bien para el presente y para el futuro, al ver que Dios es fiel y cumple sus promesas,
Dios espera que todo esto, que es reflejo de su naturaleza, nos permita hacerle caso. Entendamos, quiere Dios, que cuando Él nos habla, comprendamos que Él no nos está diciendo no hagas o haz por capricho, sino por guardarnos. La obediencia es resultado de la confianza. La confianza es resultado del amor, de sentirlo, de vivirlo, de darnos cuenta que Dios es merecedor de nuestra confianza y de nuestro amor. Que Dios no engaña, que Dios no tiene partes escondidas, como vamos a ver después, sino que quiere hacerlo todo para nuestro bien. Para eso nos creó, para eso nos creó. Él nos creó para darnos lo que en su corazón está y que podamos participar de esas bendiciones en esa comunión que permite el amor a Dios. Cuando el ser humano pecó, decidió amarse más a sí mismo, buscar sus propios intereses, querer ser igual a Dios, no estar contento con la naturaleza que Dios había dado, y entonces transgredió, entonces rompió, entonces entró la maldad en su corazón y esa maldad lo convirtió, como hemos estado diciendo, en un ser humano egoísta, individualista, que solo busca sus intereses. Es el deseo de Dios, sigue siendo, que el ser humano pueda permanecer, pueda querer, anhele la unidad, anhele que esa unidad se produzca en el amor. El Señor no quiere que nos estemos peleando, el Señor no quiere que nosotros nos atrofiemos en conflictos, divisiones, incomprensiones, intolerancias según Dios, no según lo que el mundo plantea. Esa capacidad de poder ver al otro como un ser humano débil y verme a mí misma como un ser humano débil, ver al otro con necesidad de que se le muestre misericordia en la misma forma en que yo veo mi miseria y veo a Dios haciendo misericordia a mi favor. Todo esto es lo que Dios quiere, así fue que lo planeó. Pero el pecado entró, creció la maldad y entonces el amor se enfermó, el amor se enfrió. El Señor, si nosotros vemos la historia, dice claramente la palabra, el Señor lo dejó ahí escrito para que sepamos que el amor rompió la unidad entre esa primera pareja. Y aquellos que eran unidos, complementarios, compañeros, aquellos que se amaban, aquellos que eran transparentes, dejaron de serlo, porque la maldad provoca eso. Y aquel hombre y aquella mujer se percibieron como enemigos, se vieron luego del pecado como personas separadas, personas de tal forma, como lo percibe Adán y lo dice, en que no podía ya tenerle confianza a esa mujer que había amado y recibido de parte de Dios. Esas pérdidas, esa carencia es lo que hace, por causa del pecado, que el hombre y la mujer hayamos llegado a ser individualistas, egocéntricos, ególatras, totalmente enfocados en nosotros mismos. Vuelvo a repetir, el modelo sano que Dios nos dio es amarlo a Él primero. Usted y yo aprendemos a amar porque Dios nos amó primero. Usted y yo aprendemos a amar a Dios porque Él nos amó primero. Usted y yo aprendemos a practicar el amor porque Dios nos enseña cómo es el amor y nos ha capacitado para poder expresarlo. Amar a Dios, en segundo lugar, amar al prójimo, en tercer lugar, amar al prójimo, en segundo lugar, amarnos a nosotros, de forma que podamos amar al prójimo, ver la persona, ver la dignidad que tiene, honrar a esa persona que ha recibido esa imagen de Dios, como nosotros debemos honrarnos a nosotros mismos, entendiendo que tenemos la imagen de Dios. Si nosotros aprendiéramos a amarnos a nosotros mismos, nosotros no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Nos respetaríamos. Las muchachas no estarían entregando sus cuerpos de forma ligera, de forma promiscua. Los varones no estarían buscando solo poseer a una mujer. No nos miraríamos como animales que no tienen la inteligencia y la sabiduría que nosotros tenemos. Seríamos personas que entenderíamos el valor de la vida y ofreceríamos amor,
basándonos en eso que aprendimos de amarnos a nosotros mismos. Todo este ingrediente que falta es lo que está provocando esta escalada de maldad, de terror, de angustia, de inseguridad que vive el ser humano en el día de hoy. Ahora, ¿qué ocurre cuando el amor se vuelve concéntrico? Cuando el amor concéntrico rompe el intercambio, el desarrollo, la edificación, el ver al otro y amarlo, ¿qué ocurre? Bueno, cuando esto pasa, cuando el amor se personaliza tanto y se centraliza tanto, lo que ocurre es que nosotros terminamos amándonos solo a nosotros mismos. Y al hacerlo de esa manera, esto tiene efectos devastadores. Primer efecto, se insensibiliza y se endurece el corazón. El corazón ya no siente como debe sentir. El corazón se enferma. El corazón pierde la capacidad de vibrar, de moverse, de expresar lo que el amor es capaz de expresar. El corazón se cierra. Y al cerrarse, la persona solo busca amar aquello que le satisface y que le trae las sensaciones que desea. El amor se vuelve, deja de ser una expresión sana y se convierte en una expresión enferma. Se convierte en algo que no progresa hacia el bien de la persona que lo posee y de los que le rodean. La persona no edifica, no construye, sino que su amor lo limita. En primer lugar, pierde sensibilidad y entonces cae en la dureza, en la porosis del corazón. En segundo lugar, ese corazón se cierra, levanta muralla, no le importa el mundo, se convierte en una persona totalmente indiferente, insensible. Le ocurre lo que le pasó a aquel levita y sacerdotes que cuenta Cristo en la parábola, que vieron al hombre agonizando y no se detuvieron. Sus intereses estaban por encima de lo que era la necesidad urgente de ayudar. Vemos las cosas que están pasando en la tierra y nos hemos convertido en personas indiferentes. Nos hemos acostumbrado a ver el mal. Por lo tanto, el mal aumenta, porque cuando estas dos condiciones previas se instalan, asimismo la maldad crece. Si ya no somos sensibles, si ya no somos capaces de amar, si solo nos amamos a nosotros mismos, si el corazón se cierra, las puertas del corazón son cerradas, trancadas y no damos acceso al amor genuino, entonces la maldad crece. Al crecer la maldad, asimismo aumenta la insensibilidad, asimismo aumenta la dureza, asimismo aumenta la indiferencia y se vuelve todo un círculo vicioso, porque el amor no es expresado hacia afuera, no es expresado hacia arriba, no se alimenta con el amor de Dios, porque el amor solo se centra en sí mismo y se convierte en un gigante devastador. Y entonces ya los demás no nos importan. No importa la familia, no importa el esposo o la esposa, no importan la familia extendida, no importa los amigos, solo se busca el bien personal. Vamos a hacer una pausa para seguir viendo aquello, lo estamos palpando en el día de hoy, aquello que el Señor anunció con tantos siglos de anticipación a causa del incremento de la maldad. Entonces el amor se enfriaría. Regresamos. Por el aumento de la maldad, el amor se enfriará y el corazón, como hemos dicho en el tiempo anterior, se ha cerrado.
el corazón ha sufrido un infarto, no puede moverse, está petrificado. A veces creemos que amamos, pero cuando analizamos realmente nuestro amor a la luz de lo que nos dice el Señor, que es el amor, que nos dice Él que nos dio, nos damos cuenta de que estamos lejos y que no nos sentimos cómodos amando como Dios quiere, porque preferimos amar cuidándonos. Hemos llegado a tener tal desconfianza que no creemos que nadie nos ama de verdad. Y si nos ama de verdad, tiene que demostrar que nos ama complaciéndonos. Manipulamos los afectos de los demás, buscando satisfacer nuestros propios deseos. Porque ha crecido esto, la maldad, es que vemos que falta el perdón, hay tanto orgullo y la gente retiene tanto la rencilla, el enojo, y la gente se enferma físicamente porque espiritualmente está enfermo, el alma está enferma, porque hay tanta maldad, es que vemos esta separación de la que hablábamos y que en el libro de Malaquías el Señor dice que la separación, la enemistad, el corazón cerrado de los padres y los hijos entre ellos trae maldición a la tierra. Es increíble que nuestra enfermedad, nuestro enfriamiento del amor nos haya llevado a esos límites peligrosos. Cuando Dios ve que los hijos no sienten amor por los padres o los padres no sienten amor por los hijos. Es algo tan terrible lo que está ocurriendo que en países como Europa y en algunos lugares de Estados Unidos, muchas personas han llegado a tal punto de indiferencia a sus padres, esos padres que los cuidaron y los amaron, que tuvieron padres que realmente fueron padres, que cuando llegan a la ancianidad los descartan y hasta desean, como en Europa, Bélgica, Suiza, Holanda, determinar cuándo darle muerte, cuándo decretar eutanasia para esos padres porque son una carga o porque los depositan en un lugar y ya no quieren saber de ellos. Hemos llegado a un punto de desnaturalización como seres humanos porque el ingrediente natural ha sido eliminado. Hemos llegado a un punto donde por satisfacer nuestros propios deseos, nadie quiere comprometerse, nadie quiere sacrificarse, nadie quiere dar un poco más. Las personas no quieren ni siquiera oír los problemas de los demás. Las personas no les interesa que le hablen de los problemas de otros. Y vuelvo a repetir, vemos lo que ocurre cada día y hemos llegado a ser insensibles. Una cantidad de personas que han sido asesinadas en guerras, niños sufriendo, madres que han perdido sus hijos o sus familiares, y nos parece que estamos oyendo algo, pero nos hemos desconectado, nuestra compasión se ha afectado, ya no hay compasión. Esto que dijo Cristo es más tarde dado a Timoteo por medio del Espíritu Santo, que habla a Pablo acerca de estas cosas. Quiero que usted por favor vea, Cristo dice que estas cosas iban a pasar al final de los tiempos. Y en 2 Timoteo capítulo 3, voy a leer estos versículos. El Espíritu Santo inquieta a Pablo y le revela que estas verdades debían ser conocidas. Por esto llama la atención poderosamente cómo empieza este capítulo. Permítame leer 2 Timoteo capítulo 3, estos primeros versículos, y dice así: pero debes saber esto. El Espíritu Santo estaba diciéndole a Pablo que era necesario que las personas supieran esto. Y por eso, vuelvo a repetir, le dice, pero debes saber esto. Es necesario, es un deber conocerlo. ¿Qué era lo que debía saber? Escuche, que en los últimos días, lo mismo que Cristo decía, a lo que Cristo se refería, dice, vendrán tiempos difíciles, peligrosos. Porque, y da la razón, los hombres serán amadores de sí mismos. Empieza diciéndonos cuál es el primer elemento que va a traer una estampida de molestias, pecados, dolores, aflicciones, comportamientos extraños. Lo primero es porque los hombres serán amadores de sí mismos, se amarán a sí mismos. Esto es lo que Cristo anunció.
a causa del amor enfriado por el individualismo, la personalización del amor, el egoísmo centrado en los corazones, los días serían peligrosos. Y es que cuando no hay amor, todo peligra. Cuando no hay amor, no va a haber estabilidad para la familia. Por favor, quiero que entendamos esto. Dios está hablando del amor que Él nos dio, no de la distorsión del amor que nosotros vivimos hoy. Porque me gusta esto, lo amo. Porque quiero hacerlo a mi manera, eso lo amo. No es a eso. Dios está hablando de un amor que tiene unas características específicas. Un amor que no es egoísta, que no busca lo suyo, que es capaz de sacrificarse por los demás, que pospone sus intereses para ayudar al otro. Es un amor misericordioso. Y es esta carencia, este elemento faltante, lo que ha traído cada una de estas conductas que caracterizan a las personas de los tiempos del fin. Y los tiempos del fin, tomando las palabras de Cristo, Mateo 24, nos dice, al ver el cumplimiento de esas señales simultáneas, visibles en todas partes del mundo, el Señor dijo, cuando ustedes la vean, deben saber que se acerca el fin. Así que usted y yo estamos mirando ese periodo de la historia. Y por eso es tan difícil vivir en el mundo en que vivimos hoy. Por eso es tan inseguro vivir, tan peligroso vivir en este tiempo, porque el amor se enfrió. Repito, porque los hombres serán amadores de sí mismos. El amor sobre ellos, en ellos, para ellos. Luego, avaros, amantes del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, vuelve a decir, sin amor natural, amadores de lo que no es natural según Dios, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes en su comportamiento, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos en sus propios intereses, sus propias metas, sus propios deseos, envanecidos en sus propias creencias, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Mire de nuevo otra distorsión del amor. En lugar de amar a Dios, como dice, hemos leído y dice la palabra, en el orden establecido por Dios, amar a Dios con todas las fuerzas, toda la mente, todo el corazón, toda el alma. En lugar de amar a Dios, nuestro proveedor de amor, nuestro dador de amor y aprender el amor de Dios, nos hemos volcado a amarnos a nosotros mismos, nos hemos volcado a amar a los placeres más que a Dios y nos hemos volcado a amar solo aquello que nosotros deseamos. Así que dice esta porción que habla de debes saber cómo será en los tiempos del fin. Repito, tiempos que usted y yo estamos viviendo. Fue Cristo el que dijo, todo es resultado del aumento de la maldad. ¿Y quién puede discutir en este tiempo? ¿Quién puede negar en este tiempo que la maldad ha llegado a niveles que alarman? Ver todos los días en cualquier periódico de la tierra, en cualquier idioma y de cualquier nación, que se repite el comportamiento de un lugar a otro. Que esto de que el amor se ha enfriado y que la maldad ha aumentado es un fenómeno mundial, que se ha secado la fuente del amor, que el corazón está totalmente petrificado o le falta muy poco para llegar a ese punto, porque nos hemos desviado, hemos rechazado a Dios, el único que nos puede enseñar cómo amar. Y hemos rechazado la solución que Él nos da para que nosotros no seamos personas egocéntricas, ególatras, personas individualistas, personas que avasallan, personas que solo buscan sus intereses. Dios nos ha dado la solución y la solución es Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que el Hijo nos muestre el amor de Dios, nos vuelva a traer al punto de partida, nos enseñe que nos desviamos,
que nos descuidamos, que ya no nos importa hacer la voluntad de Dios. El Señor dice que es hora de que nosotros miremos al que le envió, al que es el único camino, al que expresó su amor de tal manera que permitió que lo crucificaran. El Dios Todopoderoso permitió ser crucificado para enseñarnos de tal manera cuál es su amor. Ese amor está a su disposición. Usted puede ser sanado por el poder del amor de Dios. Usted puede ser libre hoy. Usted, si se siente seco, amargado, si siente que nada le interesa o si siente que no puede confiar en nadie porque no vale la pena confiar en nadie porque está herido o herida, el Señor le dice que Él puede sanarlo y darle esperanza. Este es un tiempo donde aquellos que crean, donde aquellos que le creamos a Dios, podemos empezar a vivir la experiencia del amor que sanó, el amor que tomó otra vez su temperatura, el amor que sí tiene las cualidades que Dios quiere. Aún a pesar de nuestra naturaleza caída y de nuestras limitaciones como humanos, el poder de Dios a través de Cristo se expresa de tal manera que Él puede cambiarnos, que Él puede darnos la capacidad de amar aún a aquellos que no nos aman, que nos han ofendido, que nos han herido, que nos han traicionado y que mantienen actitudes hirientes aún al día de hoy. El Señor, al que lo recibe, le da esta bendición. ¿Quieres tú recibir el amor de Dios, el amor que te sana, que te vuelve, te da la gracia de tener una temperatura como Él quiere, que te llena de sus cualidades? Entonces recibe al Señor. Abre tu corazón para que Él te sane, para que Él te salve, para que Él te liberte, para que Él te restaure. Él lo puede hacer todo. Él cambia de un momento a otro nuestro lamento en baile, en danza, y nos viste de alegría, de gozo, confiando en que si abrimos nuestro corazón, Él nos llenará. Que Dios te permita tomar esa decisión, que Dios te permita recibirlo, darle a Él la oportunidad de que tú seas sanado. Los teléfonos están en pantalla, puedes llamar. Y habrá hermanos ahí que estarán orando por ti. Cuéntales que tú quieres recibir a Cristo. Cuéntales que tú quieres dejar que el amor de Dios empape tu vida, el amor genuino. Dios te bendiga.